Juan Hurtado y sus invitados expertos, hablando de manera clara y sin rodeos, lo que mueve la economía global, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo, aquí en Plata Blanca. Bienvenidos. Hola a todos, yo soy Juan Hurtado y hoy hablaremos en Plata Blanca sobre ¿hay una crisis inmobiliaria? Hablar en Plata Blanca es hablar de forma sencilla y sin complicaciones sobre lo que mueve el mundo de las finanzas, la economía, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo. Hoy nos acompañará desde Bogotá, Colombia, José Gómez González, docente de la Universidad de La Sabana en Chía, Colombia. José es doctor en Economía de la Universidad de Cornell de Estados Unidos, magíster en la misma universidad y graduado de Economía en la Universidad Nacional de Colombia. Se desempeñó durante varios años como investigador del Banco de la República de Colombia. Su área de especialización es el real estate, es decir, el sector inmobiliario. A José lo pueden seguir en Twitter como @JoseEGómezGo. Iniciamos. El cemento o el ladrillo ha sido considerado por muchos años casi que a nivel global como un activo refugio no financiero. Esto quiere decir que las personas, familias e inversionistas en general confían en la propiedad raíz como un activo de valor en el tiempo y que ante situaciones en donde todo lo demás pierde valor, este se conserva como una buena inversión. En Colombia ya vivimos una crisis inmobiliaria en el 98, conocida como la crisis del UPAC, que desató la mayor crisis económica que hemos vivido en el país hasta antes del coronavirus, falta ver. A nivel internacional, recordamos también la crisis del 2008, que comenzó como una crisis hipotecaria y se extendió a los mercados financieros y demás sectores económicos. Hoy, en el 2020, con pandemia a bordo, un aumento de avisos de se arrienda o se vende en las ventanas de las casas y entradas de los locales comerciales, nos preguntamos, ¿estamos ante una crisis inmobiliaria? ¿Es muy apresurado o exagerado para hablar de ese tema ahora? ¿Qué va a pasar con diferentes activos inmobiliarios como los locales comerciales y las oficinas? De esto y más hablaremos con nuestro invitado experto, el profesor José Gómez González. José, bienvenido y muchas gracias por hablar en Plata Blanca. Saludos hasta Bogotá. Comencemos con la pregunta. ¿Estamos en una crisis inmobiliaria o a puertas de una crisis? Bueno, Juan, buenos días y muchísimas gracias por tu amable invitación y saludos a toda tu audiencia. Pues primero que todo digo que hablo estos comentarios que voy a dar, son opiniones personales mías y no comprometen pues a la Universidad de La Sabana donde yo trabajo. Y pues digamos de alguna manera algo jocoso es que cuando trabajaba en el Banco de la República no hubiera tenido ni el más mínimo chance de hablar contigo y con tu audiencia sobre este tema porque los temas estaban prohibidos para los funcionarios del banco o están prohibidos, salvo para los Sí. codirectores. Ahora tengo ya más libertad de hablar eso afortunadamente. Bueno, mira, a mí el tema, yo digamos trabajo en temas de economía financiera, pero me viene interesando mucho el tema inmobiliario, el tema de real estate y especialmente el tema relacionado con burbujas de propiedad desde hace varios años. En el año 2012, que de pronto para algunas personas lo ven como algo ya muy remoto, pero a mí es como si hubiera sido ayer, se empezó a dar un debate en Colombia en el que se preguntaba, ¿habrá burbuja, especialmente de la propiedad de hogares, de la vivienda? ¿Habrá burbuja inmobiliaria en Colombia? Y pues esa pregunta surgió desde varios sectores. Por una parte, yo trabajando en el Banco de la República con un colega de allá que se llama Yair Ojeda, empezamos a pensar, bueno, esta pregunta es una pregunta difícil de responder porque hay muchas ambigüedades, de hecho, en la misma formulación. Y por eso quisiera empezar por ahí, perdón, pero soy docente, entonces me gusta la pedagogía. ¿Qué es burbuja? ¿Cierto? ¿A qué llamamos burbuja? ¿Y cómo hace uno para medirla? En ese momento del año 2012 salió rápidamente los grupos de interés, el ministro de Vivienda, que en esa época era un señor de apellido Henao, y el ministro de Hacienda, este señor Cárdenas, y salió también la presidenta Camacol, que hoy en día es como la presidenta del gremio, de gremios empresariales también, salieron a decir todos, no, eso no hay burbuja. ¿Por qué? Porque somos expertos, porque tenemos cargos que nos hacen expertos en eso y decimos, tranquilo, no hay Sí. burbuja, salgan y compren. Entonces nosotros con Jair dijimos, no, primero entendamos qué se puede entender como una burbuja de precios de algún activo financiero. Y revisando la literatura, encontramos que la definición más
aceptada universalmente entre la academia de qué es una burbuja de activos financieros, la da Marcus Brunnermeier, un profesor de la Universidad de Princeton, y él lo que dice en un documento del año 2008, en un handbook de temas financieros, él dice, mire, una burbuja es el comportamiento del precio de un activo financiero que no corresponde con los fundamentales que están detrás. Y ahí pues viene una pregunta grande, ¿qué es el fundamental del precio de un activo financiero? Es como todo aquello que está detrás que le da valor a ese activo financiero y de lo cual debería depender los precios que uno observa en el mercado. En la mayoría de activos, el fundamental último son los dividendos que genera el activo. Entonces, por ejemplo, si uno piensa en acciones, pues son los dividendos que renta la acción. Y si uno lo piensa en vivienda, que la vivienda se puede ver desde el punto de vista de demanda habitacional o se puede ver también como un activo financiero, y tú lo introdujiste muy bien, me encanta la manera que dijiste de mencionar, se piensa siempre que los ladrillos y el cemento son un activo refugio, ¿es cierto? Porque una vez lo mencionaste, no desde el punto de vista de oferta-demanda, si hay o no déficit habitacional, que es algo muy interesante, pero se sale un poco de la pregunta que tú me haces, si nos lo mandas al mundo de los activos financieros, y es, entonces uno podría entender la vivienda como un activo financiero en el cual los arriendos actuales y esperados, que son los retornos de esa inversión en vivienda, deberían determinar su precio observado el día de hoy. Y bueno, descontándolo con algún factor de descuento, una tasa libre de riesgo como cualquier activo financiero, etcétera. Y uno debería ver que el precio de la vivienda debería ir muy en concordancia con ese fundamental. Lo que el profesor Gómez menciona en este punto es una de las maneras más utilizadas para valorar un proyecto o inversión y se conoce como flujo de caja descontado, que básicamente consiste en encontrar un valor justo o aproximado de ese proyecto o inversión al día de hoy, teniendo presente cuánta ganancia o pérdida va a generar en el futuro, a una tasa de retorno que espera el inversionista. Con esta medida se puede saber si un proyecto o inversión está posiblemente sobrevalorado o subvalorado. ¿Por qué se puede desviar en algún momento de ese fundamental? Por un comportamiento exuberante en el mercado. Y acá hay algo muy importante. Si uno le pregunta a la mamá o a la tía, mami, tengo una platica, o tía, tengo una platica, ¿en qué invierto? Le van a decir, mijo, compre vivienda, porque es que la vivienda no se desaparece, ahí está construida y la vivienda siempre sube de precio. Entonces, en el imaginario colectivo, sobre todo los colombianos que sufrimos tanto por tener vivienda propia, porque en otros países, por ejemplo, de Europa, dado el esquema tributario, etcétera, la gente ni sueña con tener vivienda, ni la compra como un activo financiero, porque no le conviene. Hay mercados financieros más profundos en los cuales invertir sus ahorros y le va mejor. Pero en Colombia la idea, el sueño de muchos colombianos es tener vivienda propia. Entonces, en esa idea colectiva de lo que debe ser, se piensa que la vivienda es un activo en el que el precio siempre va hacia arriba y es lo más seguro de invertir. Y esto es falso. Esto es una preconcepción completamente no fundamentada en nada estructural, digamos. Resulta que los activos que tienen oferta limitada, digamos, si el precio del chocorramo está subiendo en el mercado, yo no sé nada de cómo se produce, pero me imagino que será colocar un par de máquinas más que produzcan chocorramos, pichar los botones más rápido, se producen, se venden y se corrige muy rápido ese desbalance que surge porque la demanda en un punto está por encima de la oferta. Pero en vivienda no hay esa función de producción. No es tan fácil como colocar otra máquina que produzca más viviendas, sino que la vivienda para producirse lleva un tiempo por muchos motivos. Primero, porque hay que conseguir una licencia para que se permita construir. Segundo, porque hay que buscar el terreno y el terreno es de oferta limitada. Tercero, porque la función de producción de vivienda lleva plazo, es decir, abrir el hueco para colocar las bases, colocar los ladrillos, hacer las terminaciones, lleva tiempo. Y cuando la vivienda está lista, las condiciones de mercado que prevalecen no son las que estaban antes de que se produjera, sino las que se generan en el tiempo en el cual ya esa vivienda salió para venta en el mercado. Entonces, es un activo en el cual es muy propenso a que hayan burbujas. De hecho, en la literatura que he mirado todos estos años y los artículos, porque yo he publicado ya varios artículos en revistas internacionales sobre burbujas de precios de vivienda en Colombia, en otros países del mundo, migración internacional o transmisión internacional de choques de vivienda entre países, etcétera, y que muchas otras personas han estudiado. En todo se identifica que el activo por excelencia en el que surgen burbujas es la vivienda. Tiene periodos en los cuales se infla su precio
a veces sostenidamente muy largo, a veces impulsado o generalmente impulsado por las políticas de los bancos centrales, que al bajar las tasas de interés y mantenerlas bajas en periodos muy prolongados del tiempo, suscitan auges de crédito y aumentos del precio de los activos, sobre todo los que son de oferta fija como la vivienda, pero después cuando llega un choque suficientemente fuerte, puede hacer que esas viviendas toteen. Perdón esta introducción tan larga, pero es que me Súper gusta mucho buena. tu pregunta porque une todo con todo. Lo que estamos diciendo es, mira, yo en el año 2012 con Yair salimos a decir, indudablemente, bajo todos los análisis econométricos, siguiendo las técnicas más rigurosas que hemos podido encontrar, que son los trabajos del profesor Peter Phillips de la Universidad de Yale, que es de los econometristas más productivos del mundo y ha desarrollado muchos métodos que se pueden extender al estudio de burbujas de vivienda. Hemos encontrado que sin lugar a duda en Colombia en ese momento hay burbuja de vivienda. Pero salen las autoridades, es decir, ministro de Hacienda, ministro de Vivienda, los grupos de interés, Camacol, y dicen, esos tipos están locos, eso está mal. Acá los expertos decimos que no hay vivienda. Un abogado y tal cosa, pues con todo respeto, pero que no tenían ni idea de la cosa económica que viene detrás, pero lógicamente por interés salen y dicen acá no hay burbuja, no está pasando nada. Sin ninguna, digamos, trabajo juicioso detrás estructurado que muestre que bajo otra medida no hay o lo que sea. Nosotros decimos sin lugar a dudas hay. Y poco va pasando el tiempo y la gente dice, oiga, pero no se ha toteado nada, los precios siguen subiendo. Esto es como que nos engañaron, acá no hay burbuja, realmente todos tranquilos porque no hay. Y los precios se siguen inflando. Lo que pasa es que los precios de la vivienda son endógenos a muchas cosas. Y una de las principales cosas a las que son endógenos son, en países emergentes, a los flujos de capitales, a las políticas públicas que fomentan el desarrollo del sector y a la tasa de interés que manejan los bancos centrales. Vamos una por una. Colombia vivió influjos de flujos de capitales o ha vivido muy grandes. Por algo, aún en el comienzos del año 2020, teníamos un déficit de cuenta corriente de 4,5% del PIB, que es un déficit gigante, y la forma de financiarlo es con una cuenta de capitales a la que están entrando muchos influjos de capital a la economía. Y no son influjos de inversión extranjera directa, son influjos de endeudamiento externo y lo que antes se llamaba inversión de portafolio, que eso le cambiaron el nombre, y ahorita no sé si se llama de cartera o algo así, pero que son flujos que vienen a corto plazo, aprovechar las diferenciales de tasa de interés que tiene Colombia y otros países emergentes con los países desarrollados y se puede hacer una especie, digamos, de carry trade, la gente que los trae de fuera para ganar acá. Balanza de pagos. Es el registro contable de las relaciones comerciales y financieras de un país con otras economías. Y efectivamente la cuenta que menciona el profesor Gómez se llama inversión de cartera y se refiere a las inversiones que hacen los extranjeros en títulos de deuda y en acciones. Y esos influjos, pues de todas maneras ayudan a que haya más capacidad de gasto en la economía y a uno de los sectores que se va a hacer mayor gasto es al sector de compra de vivienda, que hace que suba el precio de la finca raíz en Colombia, se mantenga subiendo. Dos, la política pública. Colombia ha diseñado en todo momento del tiempo en que la economía se desarrolla una política enfocada a ayudar al sector constructor. No necesariamente a la gente que tiene déficit de vivienda, que es otro tema, a los que no tienen casa, no solo a ellos. Es de apoyo al sector constructor, porque es un sector, lo entiendo, que dinamiza mucho la economía, porque emplea a personas que tienen bajo nivel de capacitación y soluciona problemas de desempleo y es muy importante que ese sector crezca, que vaya muy bien. Pero, por ejemplo, las políticas como el PIPE, que se inventó el ministro de Hacienda Cárdenas en el año 2012, el programa Mi Casa Ya, que se inventaron después para apoyar especialmente la vivienda VIS y VIP de interés prioritario, el programa actual, digamos, de los 200.000 subsidios de vivienda que anunció el ministro Jonathan Malagón a partir de julio, todos esos van enfocados a apoyar al sector constructor porque es un sector, digamos, que dinamiza la economía. A mí siempre me ha causado curiosidad que en esos programas, en la mayoría, no se pide que sea, digamos, compra de vivienda, de primera vivienda, sino quedan abiertos para segunda vivienda. De hecho, por ejemplo, en el programa actual de los 100.000 cupos para vivienda BIS, vi que el ministro Malagón anunció que 60.000 van para primera vivienda, pero 40.000 van para compra de segunda vivienda. Entonces, realmente no es que
esos, digamos, subsidios necesariamente vayan enfocados a bajar el déficit habitacional, sino realmente van a impulsar al sector constructor. Entonces, al impulsar al sector constructor, la construcción en Colombia, digamos, sigue subiendo. También, pues, lógicamente tiene un efecto macroeconómico positivo de que la demanda agregada en la economía sigue subiendo y los precios de la vivienda se han mantenido subiendo, tanto por lo realizado como por las expectativas de realización de nuevos proyectos, etc. Y tercer lugar, las tasas de interés del Banco de la República. En varios trabajos que yo he hecho también con varios autores, hemos mostrado que durante muchos años el Banco de la República ha mantenido tasas de interés más bajas, mucho más bajas, que lo que una simple regla de Taylor sugeriría se debería mantener. Según economipedia.com, la regla de Taylor es un indicador que sirve para determinar el tipo de interés necesario para estabilizar una economía en el corto plazo, pero manteniendo el crecimiento a largo plazo. Y esta regla fue introducida por John Taylor en 1992. ¿Y eso qué implica? Los activos financieros, los flujos futuros se descuentan a una tasa libre de riesgo que está altamente correlacionada con la tasa de interés de política monetaria. Piensen ustedes tasas de TES a corto plazo. Y si el Banco de la República está todo el tiempo bajando tasas de interés y manteniéndolas artificialmente muy bajas, pues eso implica que así la inflación de bienes y servicios de pronto la tienen bajo control porque otras cosas están sucediendo y está controlada, la inflación de precios de activos sí se pueda estar amplificando. Entonces, todas esas cosas han llevado a que, digamos, la vivienda, no hayamos visto una ruptura del mercado de vivienda hasta ahora en Colombia fuerte. Pero, ¿qué pasa? Este choque del coronavirus, que es tu pregunta original, para mí es un choque supremamente fuerte. ¿Qué estábamos viendo ya 2 años antes de que empezara, de que se diera el choque externo completamente exógeno del coronavirus? Lo que veíamos era que, como tú bien lo mencionas, ya se empezaba a ver viviendas en arriendo que duraban ya no 4 meses como era el promedio histórico, sino 1 año en arrendarse, viviendas en venderse que también estaban durando muchísimo más tiempo en venderse, porque las personas tienen en su cabeza que todavía el precio de la vivienda debe seguir subiendo. Y salen al mercado, se les dificulta encontrar a alguien que les pague el precio que están pidiendo y tratan durante un buen tiempo, si no están en desempleo, si no tienen alguna premura, alguna urgencia muy grande que los obliga a vender, pues para no realizar la pérdida tratan de mantener un precio alto, siendo pacientes y esperando más tiempo que llegue un cliente. Pero ya estábamos empezando a ver que esos tiempos de venta se estaban prolongando mucho. Y sin duda, un choque tan fuerte como el que vivimos con esta pandemia, que es una tragedia para nosotros en términos de salud, en términos de economía, como ya todo el mundo bien lo sabe, esto va a tener un impacto sobre el mercado de vivienda, espero me equivoque, pero yo creería que fuerte, significativo. ¿Por qué? Ya el desempleo en Colombia, las cifras oficiales dicen que en abril llegó al 20%. Se puede pensar que en mayo y a final de año cierre cerca de 25%, más una informalidad rampante que hay en la economía colombiana, que es muy grande, que va a bajar sus ingresos porque se ha bajado mucho la demanda con este tema del coronavirus. Cuando se abra la economía, probablemente hay sectores que ya o se quebraron o no van a poder subsistir a una reducción significativa de la demanda, que se ha dicho bares, restaurantes, pequeños comercios, etcétera, van a tener mucha dificultad y todo el desempleo que eso va a generar, la reducción de ingresos, pues va a generar menor capacidad de compra. Habrán personas que si ya para subsistir tienen que vender su vivienda y desescalar su estilo de vida, van a tener que venderla prontamente y ante mucha gente queriendo venderla, generalmente se ven episodios de bola de nieve donde pues toca rematarlas a un precio muy bajito y al rematarlas a un precio muy bajito pues se tienen grandes pérdidas por parte de quienes la venden. Y si eso es suficientemente fuerte, puede afectar a otros sectores de la economía porque se genera una desescalada, digamos, de los precios que afecta toda la capacidad de consumo de los individuos. Entonces, a mí sí me da mucha preocupación de que en Colombia esta burbuja que se ha venido inflando por años tenga ya una ruptura fuerte en este año cuando empiece a reabrirse de nuevo la economía y la gente empiece a ver algunos que tienen que vender su vivienda más rápido de lo que habían pensado antes. José, tras esta introducción, explicación magistral y maravillosa, porque nos contaste muy bien paso a paso
como para poder contextualizar lo que ha pasado en los últimos años desde política pública, lo que ha pasado en el sector de construcción, el sector de vivienda. Básicamente yo me atrevería a resumirlo así. Lo primero, para los que nos escuchan, pues lo importante es darse cuenta que realmente la vivienda no siempre sube y que está atada también, podría ser, a diferentes ciclos económicos en los que una desaceleración, una crisis económica, pues puede pegarle a los precios de la vivienda. Que efectivamente estamos en una burbuja inmobiliaria y que posiblemente el coronavirus haya sido ese detonante para que se caigan o se explote esta burbuja y veamos una caída en precios de vivienda. Ahora la pregunta, José, digamos que para resumir esta primera parte, es entonces, ¿estaríamos a puertas de una crisis inmobiliaria? Pues mira que yo creo que, digamos, en Colombia hay déficit habitacional, como para responder tu pregunta en un contexto más claro, hay un déficit habitacional que se ha identificado fuerte, digamos, en los últimos 10 años en el país se construyeron aproximadamente 1,4 millones de viviendas formales, pero el ritmo de construcción ha sido curiosamente más bajo que la formación de nuevos hogares en Colombia. ¿Cierto? Entonces en Colombia hay muchas personas que tienen déficit cuantitativo y déficit también cualitativo de vivienda, donde el cuantitativo es pues que no tiene vivienda y el cualitativo es que su vivienda no tiene las condiciones, digamos, de dignidad que debería tener una familia para vivir en la vivienda. Entonces, probablemente cuando se viene un problema, digamos, como el que podría venirse al sector inmobiliario colombiano, sí podría suscitarse digamos, un golpe fuerte para las personas que están o que compraron vivienda para inversión y después tienen que salir a rematarla, y también para los constructores, pues que claramente si empieza a bajarse la demanda fuertemente por compra de vivienda, hay muchos proyectos que se van a, digamos, a tener muchos problemas. Simplemente para colocar un ejemplo, acá al lado de mi casa hay un edificio que viene haciéndolo hace como 5 años y nada que acaban, y Sí. supongo que es porque y que eso pasa en muchos lados, Bogotá es anecdótico, pero pasa en muchos lados y de Colombia en muchas ciudades grandes, es porque se empezaron un proyecto con unas expectativas de venta de ciertos precios que duraron mucho en poderse cumplir o quizá no las cumplieron. Hago es un tema de salvedad que yo creo que en esta crisis saqué un artículo en la revista Dinero hace aproximadamente 2 meses sobre el tema, y es que yo estoy casi seguro que por más que el problema inmobiliario hoy en día pueda ser muy duro, como tú lo dices, por una crisis inmobiliaria, mi convicción profunda es que hoy en día Colombia está mucho más preparado para que esta crisis inmobiliaria no nos lleve a una crisis financiera. Y quiero explicarme por qué, porque es que a veces las personas cuando se les habla de ruptura de burbuja de vivienda, inmediatamente piensan que viene una crisis financiera detrás de esa ruptura de la burbuja, porque Sí. como tú mismo lo mencionaste, la crisis del 98 nuestra, el inicio de la crisis financiera fue la crisis hipotecaria del sistema OPAC, donde se quebraron muchos de los antiguos corporaciones de ahorro y vivienda que también llamaban bancos especializados en crédito hipotecario, y en Estados Unidos y España y muchos países desarrollados en 2008-2010 fue algo parecido. En Colombia realmente yo no creo que eso pase por lo siguiente. El esquema que han utilizado las personas para financiar la compra de vivienda y los constructores para construir cambió radicalmente a partir de la crisis del 98. Y ahí sí se hizo la tarea muy juiciosa en política pública, porque la ley de vivienda del año 99, por ejemplo, que tuvo efectos como evitar que los bancos se especializaran en crédito hipotecario y obligarlos a convertirse en multibanca. Y con esto, digamos, antes por decir algo, Corpavi, Conavi, Gran Ahorrar, que eran los bancos hipotecarios, las CAFs, tenían 90% de su cartera hipotecaria, entonces si le iba mal al sector, se quebraban sí o sí, como pasó en el 98. Pero hoy en día, para los bancos, el porcentaje de cartera hipotecaria es muy chiquito frente a de otras carteras. Y de hecho, la ley de vivienda también se aseguró que las personas tuvieran que tener el 30% de cuota inicial para poder comprar vivienda. Esto hace que si el banco está financiando el 70% o menos de la vivienda en cada caso, pues el golpe de caída del precio de la vivienda tendría que ser demasiado grande como para que una familia dejara de tener estímulo en seguir pagando su vivienda. Entonces, ¿quiénes van a dejar de pagar vivienda? Pues las personas que por desempleo de los cabeza de familia o algún problema muy grande tengan que salir necesariamente o a dar la acomodación de pago o a venderla a un precio barato y tratar de pagarle al banco lo que más se pueda con esa venta y subsistir.
pero las personas que conserven su empleo, etcétera, no van a tener incentivos para dejar de pagar. Y quiero aclarar un poco más en este punto para que de pronto las personas que no están muy metidas en el tema me entiendan a qué me refiero. Estados Unidos, en Estados Unidos no hay una cuota mínima inicial que una persona deba tener para comprar vivienda. Y así tampoco era en Colombia antes del 99. Entonces, ¿qué pasaba? Una persona puede comprar una vivienda cuando está en el pico del precio, digamos, compra una vivienda de 100 pesos y pide al banco los 100 pesos para comprarla. Incluso en Estados Unidos le prestan más de los 100 porque le prestan para remodelarla, etcétera, antes de mudarse, pero bueno, digamos los 100 pesos. Entonces resulta que viene la crisis inmobiliaria y cae el precio a 70. Entonces, en Estados Unidos una persona tomó un crédito de 100 y tiene un activo que vale 70. Su patrimonio en ese sentido se volvió negativo, ¿cierto? Entonces está más endeudado de lo que esperaba y lo óptimo, así la persona no quede desempleada, es decir, ¿sabe qué? Le entrego mi vivienda a banco, usted mire a ver qué hace con ella y yo no quiero seguir con esa deuda porque no me conviene seguir financiando esa vivienda, ¿sí? Cuando tú colocas una cuota inicial mínima, como en Colombia del 30%, la probabilidad de que eso pase, pues se reduce. En el ejemplo arbitrario que puse, cuando la vivienda cae a 70, aún así todavía puede ser conveniente para la familia seguir financiando su vivienda y seguirle pagando al banco mientras pueda hacerlo, mientras no haya caído pues en un tema en que está en desempleo y no puede seguir pagando, pues en caso en el cual tiene que ser algo raro ya para seguirla pagando. Entonces, yo creo que sí puede haber una crisis inmobiliaria que puede afectar fuerte al sector constructor. Entonces, en este momento sí creo que el gobierno tiene que empezar a seguir buscando medidas como las que ha hecho para seguir estimulando ese sector, porque cuando las cosas van bien, desde mi punto de vista, no se debería dar estimulación a esos sectores porque se generan burbujas. Pero cuando las cosas van mal y ya hay una crisis inminente, creo que la respuesta de política para salvar el empleo, para salvar la producción que hay detrás de esos sectores, sí es apoyarlos. Entonces, yo creo que la crisis inmobiliaria sí es muy posible que haya, pero el impacto que tenga sobre la economía va a depender de la respuesta de política pública. Y acá sí se va a requerir una respuesta de política que estimule ese sector fuerte en estos momentos. José, ¿qué va a pasar con las oficinas y los locales comerciales, o sea, con el commercial real estate? Es una excelente pregunta, Juan. Y acá hay un tema muy interesante. Mira que en Colombia hay una cosa en el mundo que se llaman se dicen REITs, los Real Estate Investment Trusts, que acá en Colombia no se conocen mucho, pero son grandes firmas que tienen tanta plata como los fondos de pensiones acá en Colombia, pero mucho más escalada a una escala global. Y siempre buscan opciones de compra y generalmente son los que invierten en centros comerciales, en oficinas, en este tipo de vivienda, digamos, ese tipo de sector inmobiliario comercial y no vivienda para invertir. Entonces, estos fondos se han visto muy afectados, sus inversiones se han visto muy afectadas porque este problema que enfrenta el sector comercial inmobiliario no es solo hoy de Colombia, sino del mundo entero, ¿cierto? Es decir, la dinámica de trabajo probablemente cambie. Muchas personas van a empezar a trabajar en sus casas, ya lo han empezado a hacer hace unos años, pero probablemente ahora mucho más. Se ha invertido en esas oficinas de tiempo compartido, pero es posible que la demanda también caiga por un efecto, digamos, de demanda agregada. Hay menos proyectos en los cuales invertir y además por temor a contagio, que puede llevar a que la gente prefiera trabajar desde su casita y no compartir espacio con gente que no conoce. Y esto efectivamente puede hacer que el precio de estos locales comerciales y oficinas se reduzca. Yo vi hace poco un tweet que fue muy simpático y decía, es hora, decía como groserías, entonces yo eso no lo digo, pero decía como, es hora de que ya en Bogotá y en Colombia nos acostumbremos a que esto no es ni Nueva York, ni Madrid, ni Londres, ¿sí? Hablando de que hay metro cuadrado a la venta en oficinas en ciertos sectores de Bogotá que vale casi que lo mismo que un metro cuadrado de oficina en Nueva York. Y nuestro ingreso en Bogotá no es ni parecido al ingreso promedio de Manhattan, ¿sí? Entonces, yo creo que va a haber una corrección de precios en este auge que tuvo tan grande el tema del real estate comercial, oficinas y locales comerciales a la baja, ¿cierto? Yo creo que los precios de centros comerciales van a bajar el metro cuadrado, el arriendo también es algo que va a forzar esto y eso va a tener un efecto fuerte sobre los rentistas que debe tener un efecto menor sobre la demanda agregada porque los rentistas no son grandes generadores, digamos, de spillovers hacia la economía en demanda agregada. José, muchas gracias por hablar de manera fresca y sencilla de las finanzas y la economía. Muchas gracias por hablar en Plata Blanca. Juan, muchísimas gracias y te agradezco mucho la oportunidad y ojalá tengamos otra oportunidad de seguir conversando. Claro que sí, mil gracias, José. A ti muchas gracias.
Estamos viviendo tiempos retadores, en donde hay que tomar decisiones de manera estratégica, en medio de una avalancha de información, fake news, deepfakes, ruidos, etc. Y por eso reconocer la información y saber cuál es un análisis serio y responsable es clave para no dejarse llevar por el momento. Esperamos hayamos cumplido esa misión en este episodio. A José Gómez González le agradecemos mucho por su tiempo. Muchas gracias por hablar en Plata Blanca. Y a ustedes también. Mil gracias por estar ahí. Esperamos esto haya sido de su interés. Hasta la próxima. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como @platablanca. ¿Les gustó este podcast? Por favor, compartan y recomiéndenos con sus familiares y amigos. Menciónanos en Instagram como @platablanca y sigamos esta conversación. Muchas gracias.